Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero volver sobre uno de esos temas que recurrentemente aparecen en estas charlas, que titulo genéricamente psicoanálisis, vudú, marxismo, magia, brujería. En esta ocasión quiero ponerme un poco más teórico, un poco más riguroso sobre el manejo de los conceptos que estoy introduciendo y sobre el origen de esas analogías que estoy trazando en el espacio discursivo. Comenzaré por esto último que he dicho. ¿Qué es eso del espacio discursivo? Bueno, pues el espacio de las palabras que estoy utilizando y dentro de las palabras las correspondencias que estoy estableciendo. Hablo, como ya dije en otro video previo, hablo de vudú, psicoanálisis. Hablo de marxismo, magia. ¿Por qué? Porque estoy utilizando aquí uno de los principios que James George Frazer, aquí tengo su resumen, el resumen de este libro de Sir James George Frazer, el resumen de los 12 tomos, me parece que son 12, del libro La Rama Dorada, que es un tratado sobre, aquí leo el subtítulo, un estudio en magia y religión. Estoy utilizando uno de los principios que establece James George Frazer, que según él definen a la magia. Los establece al principio en el capítulo 3, los principios de la magia, en lo que él denomina la magia simpatética. Estos son los dos principios, los voy a leer para que no sea mi memoria la que falle, sino mi capacidad de raciocinio. Entonces son la ley de la similaridad y la ley del contagio. Esos son los dos principios básicos. Todo lo que se parece actúa uno sobre lo otro. La causa y el efecto se intercambian cuando las cosas tienen similaridades. Y la ley del contagio, cuando dos cosas se tocan, ese toque las conecta de manera permanente. Aquí lo dice él. Encantos basados en la ley de la similaridad pueden ser llamados homeopáticos o magia imitativa. Los encantos basados en la ley del contacto o contagio pueden ser llamados magia contagiosa. Este es un sistema de pensamiento que se establece, bueno, es un sistema de pensamiento muy antiguo, muy antiguo. Es de los primeros sistemas de pensamiento que tuvieron los seres humanos y están basados, por supuesto, en falacias y en errores. Claro, hoy día lo sabemos. Hace muchos miles de años no se sabía. ¿Cuánto tiempo estuvieron vigentes este tipo de principios? Bueno, están vigentes hasta el día de hoy en todo tipo de personas que crean en ello. Hay muchos que sostienen que el racionalismo, la ciencia y esas cosas están abatiendo el mundo, están destruyendo a los pensamientos otros. Eso es un error. Es al contrario, son los pensamientos otros los que se resisten a morir y no están, por decirlo así, en un estado de muerte ya a punto de que se acabe la magia o que se apague o que se acabe la astrología o que la gente deje de creer en eso. Pues claro que no, la gente cada día cree más en eso y todos los días algún sabio redescubre esos grandes saberes y nos los presenta como la resistencia frente al racionalismo y a la religión judio-cristiana, como si el racionalismo fuese algo que estuviera destruyéndolo todo y ya toda la gente fuera racional. Pues claro que no, la mayoría de la gente no es muy racional, la mayoría de la gente actúa sobre la base de falacias, leyes de contagio, leyes de similaridad, astrología, ouija, lo que ustedes quieran, pero no actúa muy claramente sobre la base de principios racionales. Muy bien, entonces, cuando yo hablo del marxismo y lo pongo en contacto con la brujería, estoy haciendo uso de esos principios mágicos. Bueno, ¿qué tiene que ver el marxismo con la brujería? ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con el vudú? ¿Cuáles son los secretos nexos que hay entre unos y otros? Y hablé sobre esos nexos que establece el mismo creador del psicoanálisis entre la telepatía y la teoría de los sueños, donde nos demuestra cómo podemos intercambiar un supuesto fenómeno astrológico por un supuesto fenómeno telepático. El brujo o mago estaría leyéndole la mente a la persona a la que intenta hacerle una predicción a futuro y lo único que logra es que se manifieste el deseo reprimido, o al menos eso es lo que nos dice el doctor Freud.
En esta ocasión he vuelto sobre esto porque estuve viendo un video que les recomiendo mucho, un video que se titula, aquí tengo el título, lo voy a leer, Joyce, Elizondo y Borges, tres narradores hermetistas, del académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Gonzalo Lizardo. Un pensador que escribe novelas, tiene varias novelas, la última es sobre William of Lampart, Guillén de Lombardo, algo así lo traducen. Es una de sus últimas novelas, una novela histórica, ya criticada en Letras Libres por Domínguez Michael. Les recomiendo que lean la crítica y luego la novela. Y en esta ocasión, esta conferencia que estuve viendo es una conferencia que está en la red, la pueden localizar colocando el título o simplemente Gonzalo Lizardo, Hermetismo. En esta conferencia, él habla sobre escritores hermetistas y trata de demostrar que en algún sentido, el sentido que él va a tratar de explicar en su conferencia, tanto Borges como Elizondo como Joyce se guían por ese tipo de principios que él denomina principios herméticos. Antes de continuar, voy a dar algunas definiciones de lo que es la magia. En principio voy a citar la de Gonzalo Lizardo. Él nos dice que la magia en el minuto 10:12, aquí lo tengo anotado, nos dice, la magia es la manipulación consciente de la materia sensible con un fin sobrenatural. Y la pone en analogía en el minuto, con lo que dijo en el minuto 10:12, también, que es el arte es la manipulación consciente de la materia sensible con un fin estético. Esta es una definición que él dice haber encontrado en James Joyce, en los escritos de James Joyce o en los críticos de James Joyce, que hacen o trazan este autor, Joyce, traza una analogía entre la palabra poética y la palabra mágica. ¿Pero qué entendemos por magia? Bueno, lo que él ha dicho aquí lo voy a reiterar. La magia es la manipulación de las cosas sensibles, de la materia sensible, con un fin sobrenatural. Voy a leer algunas definiciones. Para eso tenemos todos esos libros atrás, para sacar de vez en cuando definiciones. Sin ir directamente a James George Frazer. Antes vamos a ver lo que nos dice la Enciclopedia Universal Ilustrada en su volumen 32, cuando buscamos la voz magia. Aquí vamos a encontrar magia. Está en la página 93 de el volumen 32. ¿Qué nos dice de la magia? Nos dice ciencia o arte que enseña a hacer cosas extraordinarias y admirables. Tómase por lo común en mala parte. Encanto, hechizo o atractivo con que una cosa deleita y suspende. Sería otra afirmación. Entonces lo tomamos la primera. Ciencia o arte que enseña a hacer cosas extraordinarias y admirables. Luego viene una separación, una clasificación, magia blanca o natural, a que por medio de causas naturales obra efectos extraordinarios que parecen sobrenaturales. En este caso, no sería la magia algo sobrenatural, sino simplemente el parecer de algo sobrenatural, la magia blanca. La magia negra es el arte supersticioso por medio del cual cree el vulgo que pueden hacerse con ayuda del demonio cosas admirables y extraordinarias. Viene luego un largo artículo donde nos va a hablar de las penas para quienes practiquen la magia negra. Luego nos va a hablar de la magia desde el punto de vista de las religiones comparadas y nos va a trazar en la página 98 el gráfico que viene en el resumen de la obra de Frazer, donde divide a la magia simpática, la ley de la simpatía, en la magia homeopática, ley de la similitud, y magia contagiosa o ley del contacto. La magia simpática, bueno, pues es que se trazan simpatías entre las cosas de diferente manera. Lo que Foucault en su libro Las palabras y las cosas nos habla como el pensamiento clásico, el pensamiento por similitudes, el pensamiento por contagios. Un pensamiento que, por cierto, contrario a lo que muchos dicen, el pensamiento racional tiene siglos. No, el pensamiento racional no tiene siglos. Si leyeron a Foucault sabrán que el pensamiento racional, al menos en la idea de Foucault, el pensamiento racional es algo que aparece de cuando en cuando y desaparece. Y eso mismo cree Mario Bunge, la ciencia es algo que de vez en cuando aparece y cuando las fuerzas ocultas que hay por ahí y que siempre dicen que están en minoría vuelven a la superficie por sus fueros, pues ese pensamiento racional se va.
Y ya como comenté en la introducción a esta charla, pues en realidad el pensamiento racional no es algo que la gente quiera utilizar, porque el pensamiento racional para muchos carece de encanto, pero sin embargo realmente tiene mucho encanto y realmente nos revela las cosas fundamentales de este mundo de una manera comprobable. Bueno, vamos a otra definición de magia. En esta ocasión, en aquel tomo, el tomo 32, nos remite al tomo 39, porque la magia también se relaciona con el hermetismo u ocultismo. Entonces vamos a la voz ocultismo. Viene un largo artículo en la página 655 de este tomo 39. Ocultismo. Ciencia, dice aquí, les gusta mucho decir ciencia, pero pues esto no es una ciencia. O tal vez sí. Ciencia de las cosas misteriosas, ignoradas o que han sido obtenidas por medio de artes mágicas. Con esta pretendida ciencia, ahora sí ya lo dicen bien, con esta pretendida ciencia se quería hallar antiguamente la piedra filosofal y la panacea universal, como también la ciencia de la predicción del futuro. En nuestros tiempos se llama ocultismo a la doctrina de los que suponen que por medio del magnetismo o de otros procedimientos pueden ser evocados los espíritus para conversar con ellos o alcanzar otras adivinaciones vanas y supersticiosas. Ocultismo, otra voz, en su más amplio sentido designa el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos de las llamadas ciencias ocultas, cuyos orígenes radican en la más remota antigüedad. Es sinónimo de hermetismo y esoterismo. Remito a la conferencia de Gonzalo Lizardo para que se vean esos principios. Aquí solamente me conformaré con hablar de lo que nos dice Fraser. La magia se fundamenta en esos dos principios fundamentales. La magia es siempre la utilización de una ley de simpatías. Y esa ley de simpatías tiene diferentes formas de manifestarse o de comprenderse o diferentes modalidades. Hay las simpatías por similaridades, aquellas cosas que son similares o que se parecen, pues tienen nexo secreto, se atraen de alguna manera o se rechazan de alguna manera, precisamente porque se parecen. Aquellas cosas que han entrado en contacto se mantienen permanentemente en contacto. Cuando se tocan, se transmiten unas a otras ciertas relaciones o establecen una relación que ya no se rompe. Esas son las dos fundamentales que nos dice Fraser. Pero quiero establecer o quiero mencionar lo que nos dice en la página 52 de este resumen. Bueno, aquí este es el resumen, está traducido al español. Si hay una edición en el Fondo de Cultura Económica, donde por supuesto viene el contenido de esto, pero traducido al español. Aquí, pues ni modo, yo lo leo en inglés porque es más barato. Nos dice en la página 52, capítulo 4 o numeral 4, que se titula El progreso del mago, nos dice lo siguiente. Por supuesto, las mentes agudas perciben cuán fácilmente es engañar a sus hermanos más débiles y jugar con su superstición y tomar ventaja de ello. También nos dice, no es siempre el caso que el hechicero sea siempre un impostor. A veces, sinceramente, está convencido que él realmente posee estos poderes maravillosos que la credulidad de sus compatriotas le dan. No olvidemos que hay mucha gente que realmente cree que hay personajes de la política o de las artes o de las ciencias, y esto nos demuestra cuán supersticiosos seguimos siendo, que realmente tienen grandes capacidades, que no son algo más que humanos, son sobrehumanos, o que todo lo hacen bien, o que todo les sale bien. ¿Cuántos políticos no hay que con eso juegan, con las supersticiones de las masas? Obviamente a estos les podemos llamar magos, porque van a asumir esos principios de la magia por contagio. Te toca el gran Mesías y estás salvado. O bien tú tienes alguna similaridad, algún parecido con el Mesías, piensas igual, eres igual de guapo o algo más sofisticado y pues eres parte de eso. Entonces la magia quiere actuar sobre las cosas, es un saber práctico. La magia no es un saber teórico, eso es lo que nos dice también Fraser. La magia quiere realmente cambiar el mundo, pero no puede porque no sabe cómo. No es un pensamiento alternativo, no lo es.
aunque muchos digan que sí lo es. No es un pensamiento alternativo a la ciencia por la simple y sencilla razón de que no tiene operatoriedad la magia. No funciona, excepto en nuestras fantasías. No tiene operatoriedad en este mundo. Tiene operatoriedad, si acaso, en el mundo de nuestros sueños, en el mundo de nuestras ideaciones. Pero con la magia no vamos a hacer llover, por mucho que algunos políticos contraten magos, como sucedió durante, bueno, y es aquí donde entra en juego todo esto que estoy diciendo de las similitudes y contagios y el pensamiento mágico. Hay ciertos, hay ciertos políticos que se dicen de izquierda. No sabemos qué quiera decir de izquierda. Ellos lo dicen. Ellos son de izquierda. Llegan al gobierno y se supone que es un gobierno de izquierda. Por izquierda se puede entender que son marxistas, que son lectores de Marx o de Bakunin o de yo no sé quién, pero se dicen de izquierda. Por contagio los asociamos con Marx. Creemos que porque son de izquierda son marxistas. Y en ese sentido Marx le tenía cierta repulsión a la magia y cierta adoración a la ciencia, pero sus seguidores, los que se dicen izquierdistas y que por contagio se quieren llenar del prestigio de aquel señor, que yo no sé cuál prestigio todavía tenga, se dicen de izquierda y cuando están en el poder convocan a los brujos para que hagan llover, idiotizan a las masas, abusan de la superstición de las personas y eso se puede llamar magia. Están realmente haciendo magia, están utilizando la credulidad ajena para aprovecharse de ellos, ganar prestigio, ganar riqueza. Y esa es la actitud, nos dice Fraser, esa es la actitud, bueno, es la actitud más primitiva que hay. Es la actitud que ha existido entre los seres humanos desde hace milenios. Es apenas hace unos medio milenio, 500 años, 600 años, que nuevamente se está pensando en educar al pueblo en la ciencia racional, en el conocimiento corregible y falible, en que no existen personas que posean una verdad, sino que la verdad se busca y que a veces se encuentra y a veces no, pero que estamos dentro de un sistema de conocimiento autocorregible que está basado en una metodología y que tiene resultados comprobables, empíricos. La magia no tiene eso. La magia no tiene resultados comprobables empíricos y no es corregible. La magia nunca falla. El gran político que nunca falla es un mentiroso y un hablador y un mago. Un mago. Y muchos de esos que se dicen de izquierda o de derecha terminan por volverse auténticamente magos. Voy a volver a lo que decía Gonzalo Lizardo. ¿Cuál es el interés de este autor, de este teórico, de este erudito en la magia, el hermetismo, en general principios de interpretación de la literatura desde esas formulaciones? Pero él también dice algo muy interesante al principio, aquí lo anoté, lo dice en el minuto 4:52, es un pensamiento alternativo al saber tradicional, a los saberes dominantes. No hay un saber dominante, la ciencia no es un saber dominante, lo que hay dominante es una propaganda pseudocientífica. La ciencia, como saber corregible, es marginal en esta sociedad, es marginal, es de hecho una de las sectas más secretas, una secta abierta, todo el mundo puede entrar, si acepta los principios de la lógica y de la razón, no tiene que hacer ningún otro tipo de iniciación y no tiene por qué rendirle pleitesía a ningún dios, es una búsqueda que se asume, pero que se asume desde la idea de que va a estar en constante transformación. Nuestro conocimiento no se queda estático. Nuestro conocimiento, como ya lo dije y no me cansaré de decir, es corregible. Nadie tenemos la verdad, la estamos buscando y a través de la crítica es como estamos realmente modulando y moderando todas esas, digámoslo así, fuerzas ocultas que nos pueden llevar a extravíos. Entonces eso es lo que él quiere. Él cree que hay un pensamiento alternativo en el hermetismo y que algunos escritores se pueden interpretar desde esta idea de hermetismo. Y en el minuto 6:40 dice, la palabra literaria es una especie de magia. Y ya después nos dice las ideas de James Joyce y llega a esta idea básica. Hay una analogía entre magia y poesía. Bueno, sí, puede haberla, pero la poesía no transforma el mundo de las cosas materiales. Tal vez transforme el mundo de las cosas espirituales.
Por ejemplo, si algunos de ustedes leen la novela de Milan Kundera, La vida está en otra parte, pueden llegar realmente a creer que la poesía es una auténtica pérdida de tiempo. Lo que nos dice, por supuesto, que esas analogías entre magia y ciencia pueden ayudarnos a interpretar solamente un sector de la literatura o quizá ninguno. Quizá a veces hacemos una sobreinterpretación de las cosas. Lo que buscamos generalmente en la literatura, o al menos lo que algunos buscan en la literatura, es encontrar su núcleo racional. Y allí donde no hay un núcleo racional, pues tenemos literatura programática, como dice González Maestro, literatura que hace propaganda, o literatura sofisticado reconstructivista que se burla de nosotros, y entre ellos pone González Maestro a Borges. Y por supuesto, el hermetismo de Borges no es más que un hermetismo simulado para hacernos caer en esas tentaciones. Muchas gracias.